wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. Hola a todos, bienvenidos a este canal Res Motos. Para hoy tenemos la Hunter 150. En este video comentaremos sus características ciclomecánicas, precio, colores disponibles y otros detalles interesantes de esta nueva integrante de la familia Victory. Antes de dar paso a esta información, agradecimientos a Servimotos de Occidente por permitir la grabación de este contenido, teléfono y redes sociales en pantalla. Victory en Colombia es una de las marcas con más portafolio de motos automáticas y varias cilindradas, y son utilizadas sin importar la identidad de género. Es una opción como primera moto o como un medio de transporte para desplazarse en la ciudad. Y esta Hunter, o cazadora en español, según Auteco, es la scooter más ágil gracias a su relación peso, potencia y tamaño, algo que se requiere para sortear el tráfico diario en las calles. Pasando a sus características, tenemos iluminación con tecnología LED en su stop, direccionales y su faro principal, con sus luces DLR o de posicionamiento y con el plus de luces estacionarias. Las suspensiones están a cargo de horquillas telescópicas en la parte delantera y atrás un mono amortiguador ajustable en precarga en 5 posiciones. En el apartado de los frenos encontramos discos en ambas ruedas, adelante de 190 milímetros y atrás de 215 milímetros, destacando que las líneas de los frenos son blindadas, lo que ofrece una mejor presión para su frenado al no expandirse, y sin dejar a un lado que cuenta con un sistema combinado de frenos, mejor conocido como frenos CBS. Sus llantas son sello mate, con medida en 120/60 adelante y atrás 130, ambas montadas en rines de aspas, de aleación de 13 pulgadas. Aprovechando un cliente de este punto de Auteco cuya estatura es de 1,60, le pedimos el favor que se subiera a la Hunter y nos damos cuenta que es una moto baja con una altura de asiento de 790 milímetros y bastante liviana con tan solo 115 kilos en seco. Este propulsor está a cargo de un monocilíndrico de 149.6 centímetros cúbicos refrigerado por aire. Se destaca sus 4 válvulas y su alimentación por inyección electrónica. Su relación de compresión es de 9:8:1. Por tal motivo puedes utilizar gasolina corriente. El diámetro y carrera del pistón es de 57.4 por 57.8 milímetros. La transmisión es automática, CVT o transmisión variable continua. Esto quiere decir que puede cambiar la relación de cambio o cualquier valor dentro de sus límites y según sean las necesidades de la marcha. Este motor genera 10.7 caballos de potencia a 7.500 revoluciones y 10.7 Nm a 7.000 revoluciones. La capacidad de combustible es de 6 litros. Por el momento no hay información sobre su autonomía, pero debería ser económica gracias a la inyección electrónica y su bajo peso. En los comandos tenemos interruptor de luces estacionarias, interruptor cortacorriente, arranque eléctrico y también cuenta con arranque de pedal. Para el izquierdo luces bajas y altas, interruptor de luces direccionales y el interruptor de pito o claxon. Su tablero cuenta con un panel de instrumentos digital, donde tenemos indicador de revoluciones, velocímetro, reloj, nivel de combustible, odómetro, 2 botones para los ajustes y con el izquierdo accedemos al trip 1. En la parte superior vemos testigos independientes para las direccionales, indicador de fallo del motor y el testigo de luces altas. Entre otros detalles tenemos obturador de seguridad para bloquear el switch de encendido, puerto de carga USB de 12 voltios, gancho para equipajes pequeños hasta 1.5 kilos, baúl con capacidad de carga de 10 kilos según el manual. Sensor en el gato lateral con apagado de motor, gato o soporte central, altura al piso de 115 milímetros, los colores y de acuerdo a la disponibilidad en cada punto. Está en negro mate oro, negro mate gris, negro mate roja y el negro mate verde fue su color de lanzamiento, posiblemente no haya disponibilidad. Garantía de 24 meses o 24.000 kilómetros lo primero que suceda. Antes de dar su precio, apoya este video dejando tu like. A los que llegan por primera vez a este canal se pueden suscribir y activar
activar la campana de notificaciones para que estén informados de primera mano de nuevo contenido. Victory Hunter 150, precio sin gastos de matrícula ni SOA, $10.990.000, unos $2.509 sujeto a cambio sin previo aviso. Y con gastos en este punto de Oteco en la calle 19 en la ciudad de Pereira es de $11.875.000 pesos, unos $2.711. En resumen, se destaca de este scooter la inyección electrónica, sus 4 válvulas, iluminación full LED, fácil de maniobrar por su bajo peso y que no es una moto con grandes dimensiones, aunque carece de frenos ABS. Se rescata que tiene frenos CBS y disco en ambas ruedas y líneas de freno blindadas. La potencia y torque que ofrece ya queda a apreciación de cada persona y lo que esté buscando en un scooter. Ya depende si estás buscando una moto que ofrezca altas velocidades en la ciudad o una moto que ofrezca agilidad y otros atributos para el día a día. Ya es cuestión de opciones que ofrece el mercado en las scooters, sus precios y el poder adquisitivo de cada persona. Y no compararlas con motos tipo naked ya que son muy diferentes con enfoques distintos. Deja tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué piensas de la Hunter 150 de la marca Victory? Tu like o me gusta. Gracias si llegaste hasta la parte final de este video. Y como siempre, bendiciones para ti y tu familia. Whenever you feel like you're about to sink, I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine.